Bien, vamos a comentar la parte B del simulacro. Nos dice, el tórax flotante se asocia en un 80% con una complicación que aparece a las 12-24 horas del tórax flotante, que es la contusión pulmonar, ¿no? Que es básicamente el compromiso del parénquima pulmonar, porque recordemos que el tórax flotante es fracturas múltiples en las costillas, en dos puntos diferentes, ¿no? Y que genera, en este caso, en la mayoría de los casos, compromiso de la función respiratoria, ¿no? Por eso hay que dar oxígeno, evitar líquidos, porque eso puede generar más congestión pulmonar. Y también es importante que, ¿no? En este caso, manejar lo que es la ventilación, ¿ya? La ventilación, el manejo respiratorio. Vamos, entonces, en este caso nos dice escolar de 8 años, picado por un insecto que presenta bruscamente prurito intenso, ¿verdad? Prurito intenso, edema, labios, dificultad para respirar. O sea, estamos hablando de una anafilaxia, ¿correcto? De una anafilaxia. Entonces, en este caso, el tratamiento inmediato de elección, recuerden que es la epinefrina, ¿no? Por vía subcutánea o intramuscular. En el caso de los adultos, 0.4 miligramos, ¿no? En el caso de los lactantes, 0.01 miligramos por kilo de peso. Pero la epinefrina básicamente es el tratamiento de elección en el caso de la anafilaxia. Muy bien. Vamos con la siguiente, de obstetricia, primigesta añosa de 34 semanas, de gestación no controlada, que acude por cefalea, tinnitus, dolor en epigastrio, ¿no? La presión 150-90, altura uterina 30 centímetros, nos dicen que las plaquetas están en 110, TGO 70, LDH 1200, bilirrubina predominio indirecto, ¿no? Entonces, básicamente los datos de esta gestante apuntan a una preeclampsia, ¿no? Miren los síntomas premonitorios: dolor en epigastrio, cefalea, presión elevada, 150-90. Pero a este contexto de preeclampsia severa, dicho sea de paso, se agrega datos de hemólisis, porque nos dicen bilirrubina predominio indirecto. Enzimas hepáticas elevadas, TGO en 70, LDH 1200, ¿no? Y tendencia a la plaquetopenia, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que descartar y lo que hay que enfocarnos es que esta preeclampsia cursa ya con esta complicación que viene a ser el síndrome de Gel, ¿ya? El síndrome de Gel. Entonces, es importante, ¿no?, darse cuenta de ello para poder, en este caso, reconocer a la gestante que tiene preeclampsia y que tiene esta complicación importante, ¿no? Lo que viene a ser el síndrome de Gel, que tiene alta tasa de morbimortalidad, ¿ya? Morbimortalidad. Bien, en esta pregunta nos dicen paciente con antecedente de dispepsia grasas, con dolor o abdomen agudo a nivel del epigastrio, hay un hilio paralítico y efusión pleural, ¿no? Entonces, con esos datos debemos sospechar en una pancreatitis aguda, que es la causa de abdomen agudo médico más frecuente, ¿no? Recordemos que la amilasa, la lipasa solo son diagnósticos, pero no pronósticos, ¿no? Solo nos dan diagnósticos. ¿La principal causa de muerte es la infección en las primeras semanas? No, es la falla multiorgánica. Recuerden, la infección es causa de muerte tardía. Un factor de mal pronóstico es la hipocalcemia, no es la hiper, ¿no? Forma parte de los criterios de Ranson, recuerden, a las 48 horas, calcio bajo. La presencia de aire indica infección, eso es correcto, ¿no? La presencia de aire indica que hay probablemente infección. Y hay que dar antibióticos, recuerden, los de elección son los carbapenem.
El score que evalúa la falla de órgano se llama Marshall, no Apache, ¿correcto? Apache es igual que el Ransom, evalúa pronóstico, pero Marshall evalúa la falla de órgano, evaluando la falla renal con creatinina, la falla respiratoria con PAFI y la falla hemodinámica con presión arterial sistólica. Esta es una pregunta de isoinmunización, que nos dicen test de Kunz positivo, o sea, la madre ya está sensibilizada, ha producido anticuerpos, entonces, ¿cuál es la conducta? Nos dice, ¿los títulos de anticuerpos no tienen utilidad? No, sí, porque si son bajos, conducta expectante, pero si son altos hay que evaluar ya el riesgo de anemia fetal. ¿La complicación más grave es la ictericia? No, es la anemia por la hemólisis extravascular. Y esa anemia lleva a falla cardíaca en el bebito, en el feto, generando un hidrops inmune. Si los títulos son altos, sería recomendable evaluar la anemia y por lo tanto, ¿cómo evaluamos la anemia de forma no invasiva? Primero con el Doppler de arteria cerebral media. Luego ya si esta prueba nos sale positiva, que nos dice que la velocidad de flujo está aumentada, eso indica que el bebito probablemente tenga anemia, hay que cuantificar la hemoglobina, el hematocrito con esta prueba, ¿no? Que es la cordocentesis o funiculocentesis. El test de Liley ya no se realiza, ¿no? Es clásico, se mencionaba el test de Liley, pero ya no se realiza como tal. Si se comprueba anemia fetal grave, hematocrito menos del 30%, hemoglobina menos de 10, hay que indicar transfusión. Eso es correcto, ¿no? Por la vena umbilical, no es por la arteria, es por la vena umbilical en los casos ya de anemia fetal grave. Antes de las 35 semanas, ¿ah? Porque si es pasada las 35 semanas, lo que se debe hacer es terminar la gestación. Paciente de 50 años con antecedente de angina estable que presenta disneas a moderados esfuerzos, ortopnea, hay edemas, crépitos, y el examen se determina o sería, nos dice, determinante para el diagnóstico. Vemos datos de congestión sistémica pulmonar y congestión sistémica o congestión sistémica, ¿no? Congestión pulmonar por la disnea, por la ortopnea y congestión sistémica por el edema de miembros inferiores. Claro, los crépitos también forman parte de la congestión pulmonar. Entonces, cuando vemos esos datos de signos, síntomas de congestión, debemos pensar en falla cardíaca. ¿Y cuál es la prueba que lo confirma? El ecocardiograma, porque nos va a confirmar la fracción de eyección, ¿no? Definitivamente. Recuerden que el EKG es para disritmias, para patología de cardiopatia isquémica, identificar la cara del corazón que se ha infartado, si el segmento ST está elevado, etcétera, ¿no? De la radiografía podemos dar el dato de la cardiomegalia, ¿no? Criterio mayor de Framingham, índice cardiotorácico más de 0.5, ¿no? Importante eso, ¿no? El cateterismo cardíaco es una prueba invasiva, ¿no? Prueba invasiva para confirmar valvulopatías, etcétera, ¿no? Angiotomografía es la prueba de elección para neurismas de aorta. Grados de retinopatía, ¿no? La clasificación de Katie Wegener. Hemorragia exudado, ¿a qué grado corresponde? Entonces recordemos que el grado 1 es vasoconstricción de las arterias, 2 es signos de cruce arteriovenosos, hilos de cobre, hilos de plata, y 3 justamente es exudado, hemorragia. 4 es edema de papila, ¿no? Nos muestran acá la serología y nos preguntan cuál es el diagnóstico, ¿no? Si nos dicen IgG para el virus de la hepatitis A, eso que nos indica que está curado, no tiene infección, porque hepatitis A no cronifica. El cuadro de hepatitis A aguda es IgM, pero IgG no tiene importancia, porque quiere decir que el paciente le dio la infección y ya se curó. Antígeno de superficie positivo, esto sí nos indica que tiene infección, o sea, tiene el virus de la hepatitis B, está infectado. Porque el protector es anticuerpo contra el antígeno de superficie, y nos dice que está negativo, o sea, no se ha curado o no se ha vacunado. A IgG anticore positivo, esto nos indica que la hepatitis B es crónica.
¿no? Si es IgG, porque IgM es aguda. Antígeno E negativo quiere decir que no se está replicando, porque este es el marcador de replicación cualitativa. Por el contrario, el anticuerpo contra el antígeno E está positivo. Entonces, esto cualitativamente nos dice que el virus no se está replicando. La hepatitis es no replicativa, es inactiva. Pero el PCR, que es el marcador específico de replicación, nos dice que sí, realmente el virus sí se está replicando, porque miren, hay bastante carga viral. Entonces, cuando tú encuentras esta incongruencia entre los marcadores cualitativos que te dicen que el virus no se replica y el cuantitativo, que es el PCR, que te mide la carga viral, que te dice que se está replicando, eso se llama mutante precore. ¿Ya? Mutante precore. Es como que te engañan, ¿no? El marcador cualitativo te dice, no, tranquilo, no se está replicando el virus, pero cuando le pides PCR sale alta carga viral. Entonces, cuando tenemos esa incongruencia, esa discordancia, se llama mutante precore. Gestante a término que acude por contracciones intensas, hace 1 hora, repentinamente dolor intenso en abdomen de manera continua, ¿no? Miren los latidos del feto, está en bradicardia, disminución del tono uterino y hemorragia. Entonces es una hemorragia de tercer trimestre que va con sufrimiento fetal, que va con dolor intenso y que va con disminución del tono uterino. Entonces recordemos que DPP, al contrario, hay hipertonía uterina, el útero de Curbolier, el útero leñoso. Entonces ese dato de disminución del tono uterino nos debe hacer sospechar, ¿no?, a una ruptura consumada, ¿no? Es como que te digan, desaparecen las contracciones de manera súbita, la presentación se vuelve alta, el feto se palpa fácil, entonces ahí sospechar en ruptura consumada. Principal anomalía que produce abortos en las primeras semanas, las trisomías autosómicas, ¿ya? Son las que producen abortos. A la cabeza la trisomía del par 16. Gestante 22 semanas con aumento de altura uterina y se auscultan 2 focos cardíacos, o sea, es un embarazo doble, ¿no? Se determina que es un embarazo monocorial y presenta en la ecografía crecimiento discordante. ¿Qué es un crecimiento discordante? Cuando el ponderado fetal entre ambos productos difiere más del 20%, la circunferencia abdominal más de 20 milímetros. Eso es crecimiento discordante. Y eso en un embarazo monocorial, o el dato de que uno tiene oligohidramnios y el otro polihidramnios, que nos debe hacer sospechar de un síndrome de transfusión feto-fetal. Ese es el dato. En los monocoriales, ¿no?, que tienen el famoso signo de la T invertida, son los que hacen síndrome de transfusión feto-fetal. Entonces es un DPP, no es un embolismo, RCIU, es un síndrome de transfusión feto-fetal. La secuencia TRAP es cuando uno de ellos nace sin cabeza, céfalo, sin corazón acárdico, o sea, sin las partes superiores del cuerpo. Eso es la secuencia TRAP, cuando uno de los fetos nace incompleto. Acá nos dicen sobre el tratamiento, ¿no? Paciente de 65 años, disnea, crépitos, edema. Entonces hay signos de congestión pulmonar y congestión sistémica, ¿no? Disnea, crépitos, congestión pulmonar, edema, congestión sistémica. Entonces lo más probable es que el paciente tenga falla cardíaca y nos dice que está en taquiarritmia y el EKG nos menciona esto de acá, ¿no? Es un electrocardiograma donde no podemos distinguir la onda P, ¿no? Pues es un ritmo extrasinusal. ¿Qué estamos viendo acá? Las famosas ondas F minúsculas, ¿no? Miren ese patrón irregular, miren, si medimos las distancias acá, dense cuenta, entre QRS y QRS es irregular. Entonces, ¿qué arritmia es irregular? No hay onda P, los QRS son irregulares. Fibrilación auricular, o sea, estamos frente a un caso de falla cardíaca más fibrilación auricular, donde el fármaco para controlar la frecuencia, digoxina, pues, ¿no? Definitivamente, digoxina, cuando la falla o la fibrilación auricular, perdón, se asocia a falla cardíaca.
Paciente proveniente de Arequipa con antecedente de enfermedad de Chagas que actualmente presenta disfagia, regurgitación o dinofagia. ¿Cuál es el neurotransmisor alterado en el esófago? ¿Ya? Entonces, recordar que el neurotransmisor alterado en el esófago viene a ser la acetilcolina, porque estamos hablando de ¿qué? De una acalasia secundaria. En nuestro medio, la acalasia secundaria es producida por enfermedad de Chagas, ¿no? Que produce disfagia motora, regurgitación, dolor torácico, baja de peso, ¿no? Y eso es por la alteración, porque se destruyen los plexos mientéricos de Auerbach y se pierden los receptores, ¿no? En este caso de acetilcolina. Por eso la peristalsis del esófago, ¿no? Se dilata porque no se contrae, pero termina en punta por la hipertonía del esfínter esofágico inferior en la acalasia. La arteria torácica interna, recuerden que deriva de la arteria subclavia. ¿Ya? La arteria torácica interna o mamaria interna, que es la que se emplea como injerto en las cirugías de bypass, de cardiopatías isquémicas, la de elección, deriva de la arteria subclavia, ¿no? Pregunta de anatomía. ¿Cuál de estos fármacos antieméticos bloquea los receptores de serotonina? Esta es una pregunta de farmacología. Ondansetron bloquea serotonina. Metoclopramida bloquea dopamina. Cisaprida, en este caso, también más está involucrado con lo que viene a ser la acetilcolina. ¿Ya? Diminhidrato bloquea los receptores de histamina, ¿no? Etcétera. Pero ondansetron es el que bloquea los receptores de serotonina, ¿no? Es el antiemético que se emplea en los cuadros agudos de los vómitos inducidos por quimioterapia. Y en el embarazo recuerden que está contraindicado en el primer trimestre porque está asociado a defectos orofaciales. Acá nos dicen pacientes de 55 años con diagnóstico de infarto agudo de miocardio con evolución favorable. Pero a los 10 días, dolor tipo hincada, pleurítico, que aumenta cuando se acuesta. Y la inspiración con elevación en forma difusa del segmento ST. Eso es una pericarditis posinfarto a los 7 días. ¿Cómo se llama ese síndrome? Dressler. Síndrome de Dressler, pericarditis posinfarto. ¿Ya? Eso es muy importante recordar como complicación, ¿no? El aneurisma es un ST elevado, más de 2 semanas, reinfarto, te dan CPKMB y el dolor nuevamente pues es opresivo en la zona retroesternal que se irradia al brazo izquierdo. Falla cardíaca es la causa mecánica que causa la muerte del paciente, ¿no? En la etapa tardía, porque la causa de muerte inmediata son las arritmias, ¿no? Las arritmias principalmente, ¿no? ¿Cuáles son los tumores, en este caso germinales, testiculares, ¿no? Y el radioresistente? Recordemos que los radioresistentes son los no seminomas, ¿no? Los no seminomas como dentro de unas de sus variantes, el coriocarcinoma, el tumor de saco vitelino, ¿ya? El teratoma. Esos son los no seminomas que tienen por características ser más agresivos, ¿ya? Y ser radioresistentes. Porque los seminomas, que son los más frecuentes, son radiosensibles, como el seminoma clásico, el anaplásico. Seminoma sí es radiosensible y es el más frecuente. Este es del estroma, tumor de célula de Leydig, que cursa con pubertad precoz porque presenta o produce testosterona, y linfoma es el tumor testicular más frecuente en el adulto mayor. El joven es seminoma, ¿no? Acá nos hablan de un paciente que, ¿no? En su espermatograma tiene disminución de la concentración de espermatozoides. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama oligospermia, ¿no? Oligospermia cuando está disminuido, ¿no? Azospermia cuando no tiene. Teratospermia es cuando está alterado la morfología. Astenospermia son cuando son lentos, ¿no? Y obviamente todo va a alterar la fertilidad, ¿ya? Entonces cuando están disminuidos eso se llama oligospermia. Tratamiento recomendado en un cáncer de próstata avanzado. Recuerden que la metástasis más frecuente en cáncer de próstata es hueso, ¿no? La metástasis osteoblástica.
Y lo que se hace ahí es básicamente ya un bloqueo androgénico total, que puede hacerse mediante cirugía, lo que es la orquiectomía simple o castración quirúrgica, sacarle los testículos, o la hormonoterapia, ¿no? El bloqueo o la castración farmacológica, donde se dan análogos de GnRH, ¿no? Más antiandrógenos, ¿no? El análogo de GnRH bloquea la hormona luteinizante, bloqueo central, y los antiandrógenos hacen bloqueo periférico, ¿no? Ahí está flutamida, ciproterona. Entonces, siempre en un cáncer avanzado piensa en este tratamiento, porque para el cáncer localizado, si lo vas a operar, es una prostatectomía radical o en su defecto una radioterapia, ¿no? En lo que se le brinda un cáncer de próstata localizado. Recién nacido de 7 días, posparto, 2 días secreción ocular acuosa, luego purulenta, hiperemia, quemosis. Entonces la etiología de esta conjuntivitis en el recién nacido sí es tardía, ¿no? Pues está apareciendo a los 7 días, primero acuosa, luego purulenta, nos debe hacer sospechar en clamidia, la llamada conjuntivitis de inclusión, cuyo tratamiento es con eritromicina. No se confundan, por favor, con gonococo, ¿ya? Que es muy hiperaguda en los primeros 3 días de vida y muy purulenta, muy purulenta. Entonces, obviamente, eso nos hace sospechar de una conjuntivitis por gonococo, y ahí el tratamiento es ceftriaxona, ¿no? Entonces es diferente. Ahora, entre gonococo y clamidia, recuerden que clamidia es más frecuente, ¿no? Se complica con neumonitis la clamidia. La llamada maculopatía en ojos de buey, recuerden que esto se presenta por sustancias como la hidroxicloroquina. Los derivados de la cloroquina generan daño de la retina central, de la mácula, y en su aspecto en el fondo de ojos se llama ojos de buey, ¿ya? Por eso los pacientes con artritis reumatoide que utilizan hidroxicloroquina de forma crónica, se le hace control con fondo de ojo por este evento adverso. Vamos a hacer entonces lo que es la resolución de este simulacro en la parte B. Pregunta, dice, paciente con fiebre, ¿no es cierto? Entonces tiene fiebre. Síntomas generales. Yo voy mirando siempre, yo sé que esto tiene que ver con tiroiditis, pero fiebre ya no encaja, y vamos a ver eso, ¿no? En lo que es una tiroiditis clásica subaguda, por ejemplo. Síntomas generales, tumoración dolorosa en el cuello. En el examen físico, bocio difuso 2N doloroso. Entonces tenemos el diagnóstico diferencial de un bocio doloroso. Los bocios dolorosos generalmente son tiroiditis aguda, la cual básicamente pensar en la infecciosa, tiroiditis subaguda, ¿no es cierto? La tiroiditis subaguda, la típica granulomatosa, Kerbein, ¿no? Tiroiditis por radioterapia, radiación, es la otra alternativa simple a pensar. Entonces acá no tengo antecedente de radiación, no me dice muy bien el tiempo, pero me dice fiebre, lo cual tampoco va la fiebre con el Kerbein o la granulomatosa. Porque si bien es cierto, esta de acá, la Kerbein específicamente, tiene generalmente como antecedente algún proceso infeccioso respiratorio alto, no hablamos de un cuadro de fiebre. Y generalmente lo que tiene un Kerbein es una tirotoxicosis inicial, los síntomas de hipertiroidismo y después de hipotiroidismo. Tampoco tenemos. Tiene síntomas generales con fiebre. Entonces eso va más con un proceso infeccioso. Por ello nos inclinamos por una tiroiditis aguda supurada, que generalmente es por efecto de una infección directa de la glándula y Staphylococcus aureus la causa más frecuente. Entonces, esto es clave, la fiebre, ¿no es cierto? Tiroiditis y dentro del diagnóstico diferencial de bocio doloroso. Hashimoto es bocio no doloroso. Kerbein es la subaguda, pero no va con fiebre y va más con tirotoxicosis seguido de hipotiroidismo. Riedel es no dolorosa y es fibrosante. Y Jod Basedov no es una tiroiditis, es un efecto de darle
¿no? De darle yodo y producir tirotoxicosis a un paciente que tiene generalmente una glándula previamente enferma o con antecedente de enfermedad, Jod Basedow. Varón de 68 años con antecedente, dice, de tromboembolia pulmonar. Tenemos un TEP. Entonces, acabamos viendo el diagnóstico. A ver, presenta, dice, ¿cuál es el diagnóstico? Presenta cuadro de derrame pleural, ya. Se realiza toracocentesis y tiene líquido seroso sanguinolento. Entonces, los líquidos sanguinolentos a la cabeza, neoplasias. Entonces, dice, el derrame pleural de tipo hemático, yo sé que mi diagnóstico diferencial, primero neoplasias, y acuérdense que estos son típicamente metastásicos, 99.98%, y la otra posibilidad, ¿hay diferencial? Claro que sí, está el infarto pulmonar, ¿no es cierto? Que es complicación ¿de qué? De tromboembolismo pulmonar, ¡ah, caramba! Entonces, voy mirando, dice, luego 72 recurre y obliga a nueva toracocentesis. Ah, no, entonces esto, ¿a qué me guía? No tengo ningún antecedente ni nada que la historia, ojo, yo sé que la tromboembolia pulmonar se puede asociar a cáncer, pero no hay nada acá que me indique que la causa de la tromboembolia es un cáncer, porque no me dice baja de peso, ni hemoptisis, nada, solamente me dice tromboembolia pulmonar como antecedente, hace un derrame pleural y es hemático. Primera posibilidad, si yo tengo un TEP, entonces tengo que inclinarme por infarto pulmonar. Recuerden que el infarto pulmonar se suele asociar a los tromboembolismos masivos y submasivos. Tampoco tengo mucha clínica aquí, pero tengo que creer en esto, lo que me dice la historia. Es un TEP y los TEP se pueden complicar con infartos pulmonares, que es una de sus complicaciones. ¿Ok? Entonces, pensar que esto es un carcinoma metastásico, no tengo nada de donde cogerme, salvo el hecho que sea hemático. ¿Ok? Varón de 27 años, dice, entonces pregunta larga, dice conducta apropiada. Vamos a ver cuál es diagnóstico. Entonces tiene 27 años, desde hace 2 meses, o sea, este es más crónico, tiene tos y fiebre vespertina, clave, diaforesis y pérdida ponderal. Si tuviera una picalia, estaría hablando de TB, y dice justamente que está adelgazado y tiene crepitates en el ápice derecho y hay infiltrado apical derecho. Esto es típico de una tuberculosis, ¿no es cierto? Acuérdense que los síntomas, ¿no?, de alta sospecha, ¿no?, alta sospecha de tuberculosis, clásicamente son, 1, los infiltrados apicales, y 2, la asociación con ¿qué? Con fiebre vespertina, sudoración nocturna, baja de peso, ¿no?, y gram positivo, contacto. Entonces, todo esto de acá, este paciente tiene varias de ellas. Entonces, esta es alta sospecha. ¿Ya es TB, doctor? No, porque no le he hecho todavía sus 2 BKs. Lo mínimo, lo primero, tiene tos, es sintomático respiratorio, primero hacerle sus 2 BKs. Si estos 2 BKs fueran negativos, tengo síntomas de alta sospecha, podría tratarlo como BK negativo. Pero primero háganle sus 2 BKs que nunca se le hizo. Doctor, 3 no, ya no incrementa el diagnóstico y por lo tanto no amerita. La prueba molecular es cuando ya haya decidido el diagnóstico, al igual que puede hacer una prueba fenotípica MOTS o GRIES, ¿no? Cultivo no es necesario, no tengo sospecha de resistencia. Y la broncofiloscopia es algo que no está dentro del diagnóstico de TB. Paciente de 33 años con uretritis no gonocócica. O sea, tiene una uretritis no gonocócica, primera posibilidad, clamidia. Semanas después desarrolla artritis de Reiter. O sea, estamos hablando de una artritis reactiva. Recordemos que la artritis reactiva es una oligoartropatía seronegativa. ¿Qué cosa no es una característica de esta? La artritis reactiva tiene oligoartritis asimétrica, ¿no es cierto? Oligoartritis asimétrica. Tiene manifestaciones extraarticulares, típica conjuntivitis, uretritis inespecífica, ¿no es cierto?, artritis, además de manifestaciones, por ejemplo, cutáneas, como puede ser la balanitis circinada. Tiene úlceras orales no dolorosas, efectivamente. Puede tener lo que se llaman las entesopatías, como la dactilitis, la talalgia, la fasciitis plantar, dactilitis también, pero no sin desmofito.
¿Por qué? Porque acá dice, acuérdense, ¿cuál no es? Ok, entonces el sindesmofito no, porque el sindesmofito es característico de la espondilitis anquilosante, otra oligoartropatía, y la espondilitis anquilosante porque se forman una serie de osteofitos, excrescencias, que van a hacer que se unan dos cuerpos vertebrales. Entonces, este es un cuerpo vertebral, este es otro, y se producen, ¿no?, entesitis, que hace que esto genere la producción de osteofitos que cuando se unen uno con otro forman un arco llamado sindesmofito. Paciente minero de hace 25 años presenta, pregunta larga, dice, ¿cuál sería el tipo de neumoconiosis? Entonces yo al toque me voy acordando, apical, es silicosis, intermedia, antracosis, abajo, asbestosis. Con eso yo me estoy guiando. Entonces, desde hace 25 años, dice, presenta cuadro de tos crónica con infiltrados basales intersticiales. Ya, este es un epítipo de neumoconiosis. Y es que basal, tipo fibrótico asociado a veces a derrames hemáticos. ¿Quién tiene derrames hemáticos recurrentes? Asbestosis. ¿Quién es basal? Asbestosis. Acosado con nódulo iliar, tos, hemoptisis, baja de peso marcada. ¿Quién se asocia más a cáncer? También es la asbestosis. Posibilidad, ¿no?, de cáncer. Entonces, eso se asocia también a asbestosis. Entonces, doctor, ¿y silicosis no podría darnos también hemoptisis? Bueno, nódulo, no sé, tos, porque por TB, claro, pero ¿qué le falta? Le falta que sea apical, ¿no? Sobre todo eso. No juega con los derrames hemáticos, en cambio asbestosis juega con toda su unidad clínica. Mujer de 38 años, dice, pregunta larga, dice, ¿cuál es el diagnóstico? Voy mirando, esto tiene que ver, esto es renal. Entonces, 38 años, consulta externa, tiempo de enfermedad de 2 semanas, caracterizado por edema palpebral y orina de color de carne. O sea, estoy pensando en hematuria, ¿no es cierto? Hematuria. Antecedentes sin importancia. Examen físico, hipertensión. Hipertensión y severa. Oliguria, falla renal. Hay falla renal. ¿No? Rash malar, eso vamos bien pensando, rash malar, ¿lees? Albuminuria, pero 1.8, o sea, hay proteinuria, pero no de rango nefrótico. Y la albúmina juega con eso, porque acuérdense que la albúmina para rango síndrome nefrótico es menor de 3, así que, ¿no? Aunque los triglicéridos estén elevados, ese es un confusor o un distractor. Este es un distractor. Así que estoy ante qué? Hematuria, hipertensión, falla renal en un paciente de este tipo. Obviamente estoy pensando en un síndrome nefrítico con su triada edema, ya lo tienes, edema renal, hipertensión y hematuria. Ahora, si me quieren ir más allá, ¿de qué sospechas? Con este rash malar, de que sea una glomerulonefritis lúpica, ¿no es cierto? Adolescente que luego de caída en paseo, dice, ¿cuál de los siguientes tratamientos adecuados? Tratamiento. Caída, ¿no? Dice, un adolescente se cayó y tiene una hinchazón de la rodilla derecha con flogosis, gran aumento de volumen, le hacen una punción, o sea, una artro, y tiene cocos gram positivos. Primera posibilidad siempre, estafilococo aureus. ¿Traumático o no? Sí, pues, pero ¿cuál sería una primera? A pesar de eso, podría darle oxa, pero generalmente una alternativa es que sea meticino resistente y requiera vancomicina. Si yo tuviera otra opción, si me pusieran oxa, dudaría, porque no es realmente directamente un trauma directo de la articulación. Aparentemente había una siembra hematógena. Eso me queda en duda, pero no tengo oxa. Doctor Ipeni no va con estafilo. Ceftriaxona y ceftazidima son los que menos cogen estafilo. Y Clinda no es para articulación. Se coge estafilo, pero no articulación. Entonces, vancomicina. Mujer de 33 años dice, ¿cuál cree que es el daño renal? Caramba, interesante. Entonces, miren, viendo la pregunta, yo ya me guío ya. Quiere ver si es pre o es necrosis. Ya. 33 años, durante parto sufre severa hemorragia. Entonces, eso ya me está generando un prerrenal de inicio. En el puerperio cursa con hipotensión. Eso me está generando un prerrenal. Si su diuresis cae a menos de 10 mililitros hora, o sea, está con falla renal, un examen de orina demuestra
orina con cilindros, pero no me dice si son granulosos o son cilindros hialinos, pero me da una osmolaridad de 300. Entonces yo sé que el prerrenal va a tener una osmolaridad urinaria, ¿no?, mayor de 500, mientras que el renal menor de 400. Ok, entonces es un renal ya. Ella es un renal. ¿Pero fue antes prerrenal? Sí. Todo prerrenal que pasa a renal es una necrosis tubular aguda isquémica. Doctor, ¿por qué no tóxica? No. ¿Exógena? No. Tóxico exógeno por medicamentos, por contraste, ¿no es cierto? O sea, esto fue un prerrenal que ahora ya evolucionó a necrosis tubular aguda isquémica. Clarísimo. Doctor, ¿y por qué no hay una injuria vascular? Eso es diferente. La injuria vascular es otro tipo. O sea, las vasculares son de otro tipo. Paciente con severo cansancio y palidez. A ver, dice, ¿de qué sospechamos? Dice severo cansancio y palidez. O sea, una anemia probablemente. Tiene además coloración característica de piel y aliento urinoso. Ah, eso va con uremia. Cursa con hiperfosfatemia, va con uremia, va con, ¿no?, enfermedad renal. Además de edemas periféricos, va con enfermedad renal. Entonces, un paciente anémico con aliento urinoso, característica de coloración, hace la palidez terrosa. Entonces, estamos hablando de una enfermedad renal crónica probablemente y de una anemia por enfermedad renal. ¿Cuál es la causa de esa palidez? Anemia, enfermedad renal. Y eso como mecanismo, ¿qué es? Un déficit de eritropoyetina, ¿no es cierto? O sea, no tiene que ver con la enfermedad renal ósea, ni con la acidosis, ni con la hiperasomia, sino un déficit de eritropoyetina. Y por eso que el tratamiento directamente es eritropoyetina y hierro. Mujer de 66 años, dice, ¿qué medicación utilizaría? Vamos a ver. 66 años, es diabética, primer problema. Obesa, medicación habitual, metformina y glibenclamida, ¿ok? Ingresa agitada, cefalea, confusa, esto es clave, hipertensa, taquicárdica, piel fría y sudorosa. Estos son síntomas adrenérgicos, ¿no es cierto? Son síntomas adrenérgicos y además tiene trastorno, o sea, neuroglicopénicos porque está confusa. Hay neuroglicopénicos, típico de la hipoglicemia. Entonces, la hipoglucemia, ¿no es cierto? ¿Qué medicación utilizamos? La pregunta, ya tengo mi diagnóstico, pero ¿qué medicación uso? Dextrosa al 30 y al 33. ¿Ok? Nada que ver con, este es ¿no?, el antídoto para las benzodiazepinas, tampoco es, ¿no?, una taquicardia supraventricular, ni nada por el estilo. Entonces, esto es una hipoglucemia. Paciente acude con las siguientes lesiones cutáneas. Ajá, miren esta lesión característica llamada, ¿no?, en target o en bull, ¿no? Entonces, esta es característica con centro necrótico, característico, ¿no?, como si fuera un bull. ¿Ok? Se presenta cuadro infeccioso. Esto es típicamente eritema multiforme. Recuerden que el eritema multiforme es un cuadro de hipersensibilidad tipo 4, ¿no? Es una dermatosis, ¿no? Es una dermatosis reactiva, que es la primera etapa generalmente, ¿no?, generalmente la reacción celular, básicamente tardía, que cuando se hace más intensa puede ir a Steven Johnson y puede llegar incluso a necroepidermolisis epidérmico-tóxica, ¿no es cierto? Pero el eritema multiforme suele no solamente comprometer de esta manera la piel, ¿no?, o sea, ¿no?, con un halo eritematoso y centro necrótico, que es, ¿no?, lo que se llama la lesión targetoide, ¿no?, o la lesión en bull, o la lesión, ¿no?, como el tiro, como el bull de tiro, ¿ok? Esa lesión característica, ¿no? Característica. O puede comprometer mucosas. Puede comprometer hasta una mucosa, ¿no? El eritema multiforme leve, pero cuando es no severo, compromete 2 o más mucosas. Pero esto es eritema multiforme. Los eritemas multiformes, ¿a qué se asocian? Generalmente son reacciones, acuérdense que de hipersensibilidad, a infecciones, herpes simple o micoplasma. En este caso habla de un cuadro respiratorio, micoplasma, ¿no?
Puede ser infeccioso, herpes simple o puede ser, ¿no? O puede ser micoplasma. O por medicamentos, es la otra gran causa. Varón de 16 años, dice asmático, dice cuál es el factor y el fármaco. Vamos a ver. El fármaco a usar. Entonces, varón de 16 años asmático de la infancia sufrió dermatitis atópica. O sea, este es un paciente atópico. Acude por crisis continuas de asma, mucho asma. El médico le envía a un dosaje de factor para iniciar un anticuerpo monoclonal. Los atópicos, sobre todo, tienen elevado el IgE. Y entonces vamos a buscar un bloqueador de receptor de IgE. ¿Cómo se llama ese? Omalizumab, ¿no es cierto? Omalizumab. IgE y omalizumab. ¿Por qué no puede ser doctor reslizumab? Porque el reslizumab es un anti-interleuquina 5. ¿Ok? Entonces, igual que el mepolizumab es un anti-interleuquina 5, no 4. ¿Ok? Eosinófilos activados no es el factor que se busca y no se usa prednisona. ¿Ok? El MEPO acá está bien, pero ¿por qué? Este es para el patrón eosinofílico. Este es un patrón hipersensible. En el patrón eosinofílico, generalmente críptico, donde no se ve atopía, son pacientes que tienen incremento de la producción de interleuquina 4, interleuquina 5 y se puede utilizar en la refractariedad MEPO o el reslizumab. Entonces acá es IgE y omalizumab, es un atópico, como decíamos, acordarse por lo menos de los perfiles. Es dos perfiles clásicos, ¿no es cierto? El hipersensible y el perfil eosinofílico. Acá los mediadores que uno tiene que bloquear, interleuquina 5 primero, interleuquina 4, acá la IgE. Falso respecto al acné. Ok, lo falso. El acné vulgar afecta a la unidad pilosebácea. Verdadero. Es enfermedad de la unidad pilosebácea. Si el paciente presenta pústulas, estamos a un grado moderado. Claro que sí. Leve, comedómnico. Moderado, papular pustular. Severo, ¿no? Nodular quístico. Y tratamiento, peróxido de benzoilo, antibiótico de elección doxiciclina y acá isotretinoína. El retinoide oral se reserva para casos con globata, efectivamente. El severo se denomina conglobata. ¿El antibiótico más eficiente es la minoxiclina? No, es la doxiciclina. La doxiciclina. Entonces, ese es falso. ¿El acné suele mejorar con la edad en la mayoría de los casos? Claro que sí. Bueno, disminuye tremendamente después de los 19 años. Varón de 50 años, alcohólico crónico, presente de hace 6 días, dice, ¿no? 6 días, fiebre y tos, con expectoración purulenta, abundante y disnea. Tiene, ¿no? Taquipneico, taquicárdico, ansioso, polipneico, se ha hecho una neumonía probablemente aspirativa, ¿no? Y tiene justamente la base derecha clásica, pero en la radiografía hay una lesión con nivel hidroaéreo. Entonces, sospecho de una neumonía aspirativa, tiene todo para eso, alcoholismo, la localización, el esputo abundante, que se ha complicado con un absceso, que es una complicación que se suele dar en las neumonías aspirativas. Examen indicado para corroborar la sospecha, sospecho de absceso, ¿no es cierto? Por este nivel. Entonces, ¿tengo que corroborarlo con qué? ¿Con radiografía? No, con tomografía. Entonces, busco una tomografía, la única que tengo, y el cultivo es algo que me puede servir, pero sobre todo esto es lo que me da la clave, la respuesta. A hemograma no me va a dar corroborar. El BK tampoco me va a corroborar. La radiografía de tórax ya la tengo. Entonces lo que me va a corroborar es la tomografía ultrasensible. Y recuerden que tratamiento del absceso, ya se prolonga el tratamiento de la neumonía aspirativa, que puede ser ampicilina sulbactam o clinda ceftriaxona, se prolonga a 6 a 8 semanas. Mujer de 62 años, con sensación de hormigueo, entumecimiento y frialdad en ambas piernas, más parestesia. Eso parece neuropatía. Y además tiene una anemia con BCM 118. BCM mayor de 116
Eso es megaloblástico hasta no demostrar lo contrario. Megaloblástico. De megaloblástico voy a pensar primero en B12, en ácido fólico, en déficit de cobre. Ok, entonces, ¿qué tengo que ver acá? Las parestesias, la neuropatía. Ácido ni este tiene esta característica de entumecimiento y frialdad pastal. Eso se suele ver en déficit de B12. Déficit de B12. La riboflavina produce sobre todo estomatitis angular, el ácido fólico, la anemia megaloblástica, pero no esos cuadros, ¿no?, de neuropatía clásica, la piriosina, neuropatía periférica pura, y el déficit de tiamina, síndrome de, ¿no?, Wernicke-Korsakoff o el beriberi en niños. Okay. Muy bien, colegas, continuamos con la parte B de este simulacro. Vamos con la pregunta 37. Nos dice lo siguiente: ¿cuál de los siguientes es legal en nuestro país? A ver, ¿cuál de estos es legal? ¿El aborto eugenésico? No. El aborto eugenésico es el que se da en el contexto que el producto tenga algún tipo de malformación, por ejemplo, o no sea viable y se practica el aborto, pero no es legal en nuestro país. Tiene una pena de 3 meses, por lo menos. Aborto terapéutico, sí, esto es legal y solamente se va a dar en el contexto de que la vida de la madre esté en peligro, ¿ok? Y eso lo tiene que determinar una junta médica, así que la respuesta correcta es la B. ¿Cuál de los siguientes no es una estrategia de promoción de la salud? A ver, la abogacía sí es una estrategia de promoción, educación también, participación comunitaria e intersectorialidad. Son 4 estrategias que están aquí señaladas. La que no es la interculturalidad, ¿no? Este es un enfoque más bien de la promoción, pero no es una estrategia. Acciones dirigidas a identificar los pacientes en riesgo de sobremedicación, protegerlos de nuevas invasiones médicas y sugerirles intervenciones que sean éticamente aceptables. ¿A qué corresponde? Este es el concepto de prevención cuaternaria. ¿Sí? Prevención cuaternaria, no lo olviden. La prevención cuaternaria lo que busca es evitar daño por sobremedicación, por un sobrediagnóstico, sobretratamiento, básicamente daño generado por el médico en busca del diagnóstico o tratamiento del paciente. ¿Ya? Prevención cuaternaria es lo correcto, la clave es la D. A usted como director de su establecimiento se le solicita un documento en el cual debe alinear los objetivos institucionales con el despliegue de actividades, tareas, metas para el siguiente año de su gestión. O sea, me están hablando del plan operativo, ¿no? Porque recuerden que el plan operativo tiene una duración de 1 año, mientras que el plan estratégico de 3 años, pero aquí también lo ratifican, ¿no?, de 1 año. Así que lo correcto es la alternativa D. El paciente, al exigir conocer su diagnóstico y pronóstico, ¿qué principio bioético ejerce? Está ejerciendo la autodeterminación, por lo tanto es el principio bioético de autonomía. ¿Sí? La respuesta correcta es la C. ¿En qué grupo de la clasificación de fármacos antiarrítmicos de Wolfgang Williams incluiría la amiodarona? A ver, en el grupo A no, en el grupo A tenemos a la procainamida, por ejemplo, así que no va. En el grupo 1C tampoco está la propafenona, la flecainamida. En el grupo 2 vamos a encontrar aquí a los beta blocks. Y en el grupo 3 sí, ¿no? Aquí encontramos a la amiodarona. Y en el grupo 4 está diltiazem, verapamilo, ¿no? Pero no es la pregunta. Así que lo correcto aquí es la 3, la amiodarona grupo 3. ¿Qué tipo de evaluación económica se realiza al comparar los resultados de un tratamiento contra el cáncer de próstata en AVAX? No se olviden, ¿no? Cuando tengo un análisis de evaluación económica, primero digo, los resultados son iguales. Si tengo resultados iguales, entonces se acabó la pregunta, porque es un análisis de minimización de costos. Pero si no, me hago la segunda pregunta. Los resultados se miden en unidades monetarias. Entonces, esa es la segunda pregunta. Si la respuesta es sí, ya terminó la pregunta porque sería un análisis de costo-beneficio. Si la respuesta es no, entonces diré, los resultados se miden en años de vida ajustados a la calidad.
en AVAX. Entonces, si la respuesta es sí, ¿eso qué significa? Eso significa que es un estudio o análisis de costo-utilidad, si se mide en AVAX. Y si la respuesta es no, entonces también ya acabó porque es un análisis de costo-efectividad. En este caso, lo que tengo es que se mide en AVAX, por lo tanto es un análisis de costo-utilidad. La respuesta correcta es la B. Como director de un establecimiento durante la pandemia, usted implementa un tablero de control para poder identificar los cambios diarios en el suministro de oxígeno y disponibilidad de camas, ¿sí? Y de camas UCI. ¿Cuál es el mecanismo de control que he utilizado? Entonces, cuando me hagan este tipo de preguntas, recuerden que vamos a encontrar 3 mecanismos, ¿no? La supervisión, el monitoreo y la evaluación. La supervisión es sobre el recurso humano, no se olviden, ¿sí? Cuando hablamos de la evaluación, hablo del cumplimiento de objetivos, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablo de monitoreo, me refiero a aquellos valores que van a tener un rápido cambio de un día para el otro, ¿ok? A eso se refiere el monitoreo. ¿Listo? La respuesta correcta es la C. La estrategia de promoción que implica la participación de organizaciones externas al sector salud para la mejora de determinantes sociales, ¿cuál es? A ver, participación externa al sector salud. Entonces esta no va porque esta es participación de la gente. Concertación no corresponde, ¿no? Interculturalidad es un enfoque de promoción. Y me quedo con 2 estrategias, intersectorialidad y abogacía. Entonces, si yo quiero que participen organizaciones externas, eso es intersectorialidad. La abogacía más bien convence a las organizaciones o a las partes que ya están involucradas, ¿no? No mete a nuevas. Entonces, la intersectorialidad sí está en el marco de la participación. Listo, la respuesta correcta es la D. Paciente de 90 años con tumor cerebral maligno hospitalizado por presentar hipertensión intracraneal. Los médicos coinciden en la poca expectativa de vida, pero recibe soporte vital por parte del servicio de psicología conjuntamente con su familia. ¿Qué práctica ante el final de la vida se ha ejecutado? A ver, si es un paciente de 90 años que ya no va a mejorar y además se le está dando tratamiento psicológico, o sea, se está haciendo terapia paliativa. A eso, ¿cómo se le conoce? Como la ortotanasia, ¿sí? La respuesta correcta aquí es la A. Un establecimiento de salud realiza su proceso de autoevaluación obteniendo un cumplimiento de estándares favorable que le permite solicitar la evaluación externa. ¿Cuál es el cumplimiento mínimo que obtuvo? O sea, lo mínimo que sacó es de 85%, ¿no? Es lo mínimo que le exige la norma técnica de acreditación de establecimientos de salud. Muy bien, esa era la última pregunta, entonces hasta ahí mi parte dentro de este simulacro. Ya nos estaremos viendo. Chao. Muy bien, autores, pasemos a la parte B, las preguntas que me corresponden, ¿ok? Acude a consulta un paciente de 25 años con antecedentes de conductas sexuales de riesgo, dice, ¿ya? Te refiere fiebre, cansancio y dificultad respiratoria. Al examen físico se escucha algunos subcrépitos. Según la sospecha diagnóstica, ¿cuál es incorrecta? Doctores, paciente con conductas sexuales de riesgo. Eso te tiene que hacer sospechar en VIH. ¿Ok? Es un paciente joven. ¿Por qué tendría una neumonía cualquiera? Entonces tienes que pensarlo en un paciente VIH, pues. Muy bien, perfecto. Entonces, si estamos pensando en un paciente VIH B24, al decirte que tiene fiebre, cansancio y dificultad respiratoria, probablemente sea un problema pulmonar. ¿Qué problema pulmonar típicamente se va a presentar en un paciente VIH? La neumocitosis, ¿no? Neumocistosis, mejor dicho. Muy bien, causada por neumocitis girovesi. Y justamente va con eso, ¿no? Va con fiebre, tos, luego hace disnea y luego hace hipoxia, ¿no? Muy bien. Entonces, sobre mi diagnóstico, la neumocistosis, correcto, ese es mi diagnóstico, mi sospecha diagnóstica, voy a marcarla incorrecta. Característicamente suelen tener elevado el LDH, claro que sí, es típico de este paciente. En la radiografía de tórax se aprecia un infiltrado difuso bilateral, claro que sí, ¿no? Y muchas veces a la auscultación puede ser que no se escuche nada. Ahí viene la famosa disociación, disociación clínico-radiológica, ¿no? Que la placa se ve horrible, pero en alas de mariposa, por cierto, y que a la auscultación no hay nada, ¿no? En este caso puede haber subcrépitos, no hay problema. La prevención de este cuadro es con fluconazol,
La prevención de este cuadro, doctores, es con fluconazol. ¿Con qué prevenimos esto de acá? Con cotrimoxazol. Cotrimoxazol. ¿Correcto? Muy bien. ¿Esto debido a anemociti girovesi? Correcto. Si estuviera desaturando, ¿debería agregarse corticoide? Si estuviera desaturando, claro, cuando ahí llega a hipoxia o desaturación, se le agrega corticoide al cotrimoxazol. Por lo tanto, la única falsa es la letra C. ¿Ok? Varón de 25 años, procedente de Pucallpa, presenta cefalea intensa, fiebre y dolor retroocular. Ya te he dicho, tú lees dolor retroocular, al toque a tu cabeza, ¿en qué vas a pensar? Voy a pensar en dengue. ¿Ok? ¿Quién causa el dengue? Es un virus ARN de la familia Flaviviridae y del género Flavivirus. Correcto. Recuerda que su presentación clásica tiene 3 fases, ¿no? Muy bien. El virus del dengue. ¿Ya? Muy bien. Marque lo correcto sobre la retinopatía del prematuro. El grado 3 de ROP se define por la presencia de la cresta de demarcación. Grado 1, línea de demarcación. Grado 2, en la cresta de demarcación. Este es grado 2, no es grado 3. ¿Ok? ¿El método de evaluación para diagnóstico de ROP es por oftalmoscopía directa? No, es oftalmoscopía indirecta. Para un recién nacido de 33 semanas de edad gestacional, ¿su primera evaluación será a las 37 semanas de edad gestacional corregida? Muy bien, te acordarás, doctor, en mi regla de los 4, ¿no? Yo te dije regla de los 4, ¿ya? Comenzando en 24, 24, 25, 26, 27. Esto lo vas a hacer a las 31 semanas. 28, 29, 30, 31. Esto lo hago sumándole 4 semanas. Y luego 32 a 33, 34, 35. Esto lo hago a las 35 semanas. Muy bien, ¿qué edad tiene acá? 33. 33 está por acá. ¿Cuándo lo hago? A las 35 semanas. ¿Correcto? Por lo tanto, esta sería falsa. ¿El mejor tratamiento para ROP es con láser? Sí, el mejor es láser terapia. Segundo puesto, crioterapia, que debe ser realizado dentro de las primeras 96 horas del diagnóstico. No, 48 horas del diagnóstico. ¿Ya? En la fase 2 de la fisiopatología de ROP, ¿el VEG aumenta? Correcto. En la fase 1, el VEG y el IGF-1 están bajos. Y en la fase 2, el VEG y el IGF-1 aumentan más bien. La única verdadera es la letra E. Llega a emergencia un niño de 5 años, tiene gran dificultad respiratoria, luce tóxico, boca abierta, estridor marcado, cianosis. Deciden intubar al paciente. Correcto. ¿Por qué lo intuban? Porque obviamente estás pensando en un diagnóstico de epiglotitis, ¿no? Mi diagnóstico hasta acá es una epiglotitis, ¿correcto? Ahora, lo estoy intubando, perfecto, es lo primero que debes hacer. Además, le hizo antibiótico. ¿Qué antibiótico sugiere? Ok, yo te he dicho que el antibiótico que tienes que dar es ceftriaxona, el más usado, no solo para epiglotitis, sino también para laringotraquitis bacteriana. Por lo tanto, la clave sería ceftriaxona. Recuerda que el rango de dosis de ceftriaxona es de 50 a 100 miligramos por kilo por día, dejando 100 para MEC o sepsis. ¿Ya? Recién nacido de 30 semanas, o sea, prematuro, que presenta dificultad respiratoria. Ya te he dicho, recién nacido con dificultad respiratoria, pregúntate la edad gestacional. Si es menor de 34, como este caso clínico, yo pensaré en enfermedad de membrana hialina. Muy bien. Se le toma una radiografía evidenciándose patrón reticular compatible con membrana hialina. Perfecto. Sobre mi diagnóstico, o sea, membrana hialina, márquelo falso. ¿Se debería usar surfactante por vía endotraqueal? Correcto, ¿no? Es por el diagnóstico. ¿La ventiloterapia podría iniciarse con CPAP? Claro que sí. Al brindar oxigenoterapia, ¿debería mantenerse una saturación de 90 a 100%? No. ¿A qué saturación yo quiero llevarlo? Con la justa lo quiero llevar a 92, 93, nada más. Suficiente con eso. Lo voy a llevar a 99 a 100, o sea, para exponerlo a que haga ROP, para exponerlo a que haga dependencia al oxígeno. No, falso. ¿El corticoide en la madre hubiera disminuido la gravedad del cuadro? Claro, como prevención. ¿El problema se basa en un aumento de la tensión superficial a nivel pulmonar? Claro que sí, debido esto a la disminución del surfactante. ¿Correcto? No te olvides que el componente más importante del surfactante es el dipalmitoilfosfatidilcolina. Dipalmitoilfosfatidilcolina, el componente más importante del surfactante, producido por neumocito tipo 2, ¿ya? Lo cual está disminuido en prematuros. Si tiene un neonato de 2 kilos que está presentando una convulsión por lo que ya recibió fenobarbital en 2 oportunidades y sigue con la convulsión. Si ya recibió en 2 oportunidades, significa que ya recibió a 20 por kilo y luego a 10 por kilo. Entonces, la primera línea, que es el fenobarbital, ya ha sido usado.
Ahora, ¿qué le toca? Ahora le toca la segunda línea. ¿Cuál es la segunda línea? Fenitoína, pues. Por lo tanto, la clave, ¿cuál sería? Fenitoína a 20 por kilo. 15 a 20 puede darle. Fenobarbital no le vas a dar, midazolam de tercera línea, fenobarbital ya no le vas a dar. ¿Correcto? Pesa prematuro de 1200, recibe nutrición parenteral por catéter umbilical venoso, hay enrojecimiento y equimosis en la región periumbilical. Clásico, es una onfalitis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Erisipela. Nada que ver. Para erisipela tiene que haber lesiones elevadas y con límites bien, pero bien establecidos. No lo es. Tromboflebitis podría ser una complicación, pero no lo que están describiendo aquí. Absceso tampoco, flemón tampoco. Sería una onfalitis, ¿correcto? Como estás pensando en Staphylococcus aureus, puedes darle oxacilina o vancomicina de repente. ¿Ya? Marque lo falso con respecto a las patologías de la médula espinal y la columna vertebral. Cuando hay dilatación del conducto ependimario, ¿altera la sensibilidad termoalgésica? Sí, en primer lugar, altera la sensibilidad termoalgésica. Este cuadro que estoy hablando de dilatación del conducto ependimario, ¿cómo se le llama? Se le llama, doctor, la dilatación del conducto ependimario, siringomielia, la famosa siringomielia, que suele ser de jóvenes y se comienza en la región cervical. ¿Ya? En las hernias discales, ¿la raíz nerviosa más frecuentemente lesionada es la raíz S1? Claro que sí. ¿Por qué, doctor? Porque la hernia más frecuente es entre la vértebra L5 y la vértebra S1, con desplazamiento posterolateral. Por eso la más frecuente es la raíz S1 lesionada. ¿El síndrome de misección medular es también conocido como Brown-Séquard? Correcto. ¿Y cursa con déficit motor piramidal contralateral? No, el déficit motor piramidal es ipsilateral más bien. Y la alteración sensitivo-termoalgésica ipsilateral, no, al contrario, es contralateral. ¿Ya? Está al revés ahí. Por lo tanto, esta es la falsa. Al lesionarse la raíz S1 no puede realizar flexión plantar, correcto. El absceso epidural es más frecuente en la región dorsal, correcto. Y acá la causa más frecuente sería Staphylococcus aureus. Tratamiento mínimo le darías vancomicina, ya que es un glicopéptido. Llega a emergencia un paciente de 20 años con epistaxis. Al examen físico no tiene palidez, tiene frecuencia cardíaca 95, se evidencia la epistaxis en regular cantidad. Usted decide hacer compresión digital con algodón y agua oxigenada, pero continúa con sangrado y al examinar adecuadamente a la paciente, nota que la mayor parte de la sangre lo deglute el paciente. ¿Qué indicación o qué indicaría ahora? Muy bien, claramente, doctor, estamos pensando en una epistaxis que primero pensó que es anterior. Y ahora te están dando signos de que parece que fuera posterior. ¿Por qué? Porque lo deglute y no respondió a la maniobra inicial. Por lo tanto, doctores, lo más probable es que sea una epistaxis posterior. ¿Ya? En ese caso hay que hacer taponamiento posterior y siempre acompañado del anterior. Pero la clave sería esto, porque es posterior. Letra C. 4 años, presenta trastorno de la respiración durante el sueño, ronquido, respiración bucal, voz nasal, hiposmia, hiporexia, retraso de crecimiento y pobre rendimiento escolar. ¿Cuál es mi sospecha? Doctores, niño que ronca o que se altera el sueño, al toque tienes que pensar en hiperplasia adenoidea. Y ante una hiperplasia adenoidea, ¿qué examen debo pedir? Tengo que pedir una radiografía. Radiografía de Kabum, o también llamado lateral o bitemporal, en la cual voy a clasificar los grados dependiendo de la obstrucción que tenga, ¿correcto? Muy bien, puede ser grado 0 cuando no hay nada de ocupamiento, grado 1 cuando hay menos de 33% de ocupamiento, 2, 33 a 66% y 3, más del 66%, ¿correcto? Tratamiento, bueno, el tratamiento final es quirúrgico, ¿no es así? Muy bien, hiperplasia faríngea o hiperplasia de amígdala adenoidea también llamada, o de adenoides. Acude a consulta al lactante de 3 meses con adenopatía y visceromegalia. Se le solicita hemograma encontrándose hemoglobina de 8, plaqueta 90.000, leucocito 30.000. El amo arroja células blásticas, ya está el diagnóstico. Doctores, tiene plaquetopenia, tiene anemia, ¿correcto? Obviamente la leucocitosis acá es por los blastos seguramente. Entonces estamos frente a adenopatía y visceromegalia. Definitivamente esto pinta por una leucemia aguda. Y te confirma porque las células blásticas están aumentadas en la espiral médula ósea. Entonces una leucemia aguda. Ahora hay leucemia aguda linfoide o leucemia aguda mieloide. Como te dice acá, bastones de Auer positivo, definitivamente es de tipo mieloide. ¿Correcto? Muy bien. Y va con la edad, ¿no? Porque la leucemia aguda mieloide es más frecuente en menor de 1 año. ¿Correcto? En menor de 1 año la leucemia aguda más frecuente es mieloide.
Después del año, la linfoide gana. ¿Ya? Niño de 4 años acude a emergencia con cuadro de fiebre de 6 días. Mira, mayor o igual a 5 días o mayor de 5 días. Y al examen físico se observa la siguiente imagen. Mira, ojo rojo, boca roja, lengua frangüesada, ¿no? Faltarían nomás acá las adenopatías. ¿De quién estamos hablando? Esta pinta, doctores, de enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki, recuerda que es una vasculitis de pequeños y medianos vasos, típico de los niños menores de 5 años y orientales, exceptuando los menores de 6 meses. ¿Es así? Muy bien, recuerda que tienes 5 criterios, aparte de la fiebre, obviamente. ¿Cuáles son? Ojo rojo, boca roja, exantema polimorfo, la enopatía que debe medir más de 1.5 centímetros y los cambios en extremidades. ¿Correcto? Tratamiento, inmunoglobulina 2 gramos por kilo, más aspirina a alta dosis, no te olvides. Paciente de 28 años que sufre accidente de tránsito es llevado a emergencia donde se evidencia miriasis del ojo izquierdo, con respuesta motora en extensión, emitiendo sonidos incomprensibles y apertura ocular al dolor. Te pide el Glasgow. Ok, fácil, doctores. Apertura ocular al dolor significa que tiene puntaje 2 ahí, en respuesta palpebral. Sonidos incomprensibles en la respuesta verbal, tiene 2 puntos. Respuesta motora en extensión, eso también es respuesta motora, ¿no? 2 puntos. Significaría que tiene un puntaje de 6, ¿correcto? Puntaje de 6. Y este puntaje de 6, doctor, te está diciendo que es un TEC severo. ¿Por qué, doctor? Porque el severo es menor o igual a 8. ¿Y qué se ganó por eso? Su intubación, lo primero que tienes que hacer, ¿ok? Pero además también se ganó su tomografía sin contraste, ¿ok? ¿Dónde se realiza la radiografía para determinar la edad ósea en niños de 4 años? Depende. Para la edad ósea, doctores, si es menor de 1 año, te sugiero acá pedir radiografía de pie y tobillo izquierdo, ¿no? En cambio, mayor de 1 año, radiografía de mano y muñeca no dominante. Si no te dicen así, te pueden decir también izquierdo, porque la mayoría somos diestros, ¿ya? Por lo tanto, sería mano, muñeca, izquierda. Letra sería la letra A, ¿ok? Muy bien. La obesidad se está convirtiendo en algo frecuente en pediatría. Sobre dicho tema, marque lo que corresponde, la que corresponde. La complicación cardiovascular importante es la hipotensión arterial, no, es la hipertensión arterial. Para niños de 5 a 19 años se determina si tiene obesidad en base al IMC en percentiles, ¿correcto? Ser obeso si es mayor o igual a 90 percentil, no, mayor o igual a percentil 95 para definir obesidad. Sobrepeso de 85 a 95. Los niños obesos suelen tener talla para la edad bajo, no, su talla para la edad suele ser por encima del percentil 50. O sea, por encima del promedio, ¿ya? La causa más frecuente de obesidad en pediatría son las secundarias, no, son las primarias, las exógenas, las nutricionales, ¿ok? Por cierto, Prader-Willi, recuerda que Prader-Willi, doctores, es debido a una delección del cromosoma 15, de origen paterno, ¿ya? De origen paterno, ¿correcto? Va con obesidad e hipogonadismo, no te olvides. ¿Los niños con obesidad son más propensos a las fracturas? ¿Los niños con obesidad son más propensos a la fractura? Correcto, obviamente, ¿no? Son más propensos también a la epifisiolisis, ¿no? A ese deslizamiento de la cabeza femoral, epifisiolisis, ¿ya? También tienen maduración ósea acelerada, ¿no? Maduración ósea acelerada también, ¿ya? La clave es la letra E. No te olvides la clínica ectoscópica, ¿no? Que se vea la ectoscopía en un niño obeso, ¿no? La pseudoginecomastia, las estrías, la cantosis nigricans, el abdomen péndulo, los genitales enterrados, y que su talla para la edad suele ser por encima del promedio, ¿ok? ¿En qué edad una persona pediátrica logra caminar con apoyo? Mete frijoles en una botella y avisa sus necesidades. Logra caminar con apoyo, doctores, eso lo logra a los 10 meses. Mete frijoles en una botella a los 15 meses. Y avisa sus necesidades a los 18 meses. Por lo tanto sería 10, 15, 18. 10, 15, 18 meses. Letra B. Nace un bebé con cianosis generalizada y deciden hacer la prueba de hiperoxia. Correcto. El resultado es que el bebé se mantiene cianótico. Ya te he dicho, cuando haces la prueba de hiperoxia, correcto, a un bebé cianótico al nacimiento, tengo 2 resultados. Que se vuelva rosado o que se mantenga cianótico. Si se vuelve rosado, doctor, lo más probable es que haya sido un problema pulmonar.
Pero si se vuelve cianótico es probablemente un problema cardíaco. Y ahí tengo que pensar en primer lugar en transposición de grandes vasos. O de repente, como está acá, estenosis pulmonar. ¿Correcto? Que también pues, puede ser una causa de cianosis. Coartación de aorta nada que ver, tampoco estos que son acianóticos. Paciente de 27 años, gasfitero, dato importante, piensa en roedores. 5 días de enfermedad caracterizado por fiebre y escalofrío, dolores osteomusculares, cefalea, vómitos, inyección conjuntival e ictericia. ¿Cuál es el más probable? Ok, ya te he dicho, cuando digan gasfitero o se ha puesto en contacto con alcantarillados, por ejemplo, piensa en dos patologías, leptospira y peste. En este caso, ¿por qué pensaré en peste? No puedo, doctor. ¿Por qué? Porque para peste lo más frecuente es que vengan con bubones. ¿Y hablan de bubones? No. Entonces, ¿qué sería? Leptospirosis. Y como tiene ictericia, sería una leptospirosis ictérica, la menos frecuente, también conocida como enfermedad de Weil. Leptospirosis ictérica o enfermedad de Weil. ¿Correcto? Para dengue te tiene que decir dolor retrocular, no te lo han dicho. Para malaria te tiene que decir fiebre, cefalea y fiebre de la selva. Para fiebre tifoidea te tiene que decir que has consumido alimentos en ambulante. Para mononucleosis te tiene que decir la triada, no me lo dice. Por lo tanto, la clave es la letra E. ¿Cuál es lo verdadero? Veamos, ¿salmonella tife es una causa de fiebre tifoidea? Claro que sí. Siendo esta una zoonosis, ¿la fiebre tifoidea es una zoonosis? No, la que es una zoonosis es la brucelosis. ¿El cultivo más sensible y rentable de la fiebre tifoidea es el mielocultivo? Correcto. ¿Y su tratamiento de elección es metronidazol? No, su tratamiento de elección, doctores, viene a ser ciprofloxacino, ¿correcto? O si no, ceftriaxona. ¿El tipo de Shigella más leve es Shigella sonei? Correcto. La presentación clínica más frecuente de la peste es la peste septicémica, que el tipo más frecuente de peste es la peste septicémica, no, es la peste bubónica. ¿Ok? La diarrea por cólera de tipo osmótica no es de tipo secretora. No te olvides la toxina del cólera que llega al gangliosio GM1, no te olvides. ¿Ya? Por lo tanto, la única verdadera es la letra C. Neonato de 3 semanas a quien se evidencia llanto ronco, macroglosia, fontanela amplia y estreñimiento. Obviamente yo pensaré en hipotiroidismo congénito. Entonces sobre esto marque lo que no corresponde. Su segunda causa más frecuente es dishormonogénesis, correcto, porque la primera es disgenesia tiroidea, la segunda dishormonogénesis. Muy bien, o sea, causas primarias, ¿no? ¿Requiere reemplazo hormonal? Claro que sí, con levotiroxina, comenzando a 10 en los 3 primeros meses, a 10 a 15 microgramos por kilo por día. ¿Puede progresar un cretinismo si no es tratado? Claro que sí, ¿no? Cuando tú tienes un hipotiroidismo no tratado, ¿ok? ¿Cómo terminará? Como un chato con IQ bajo, o sea, cretinismo. ¿Puede además cursar con hernia umbilical e hipotonía? Claro, es la clínica del hipotiroidismo. ¿El TSH suele estar disminuido? No, el TSH suele estar aumentado, porque la mayoría de los casos son primarios, como te dije, disgenesia tiroidea y dishormonogénesis. La clave es la letra E. ¿Correcto? Por eso la prueba de tamizaje es el TSH, pues. ¿Ok? Muy bien. La siguiente imagen describe un lactante menor que además de presentar retroposición de la lengua y fisura del paladar, tiene esto. ¿Cuál? Esto, la hipoplasia mandibular. Mira, esta hipoplasia mandibular, 1, junto a la retroposición lingual y 3, a la fisura del paladar, esa triada tienes que pensar en el síndrome de Pierre-Robin. Piensa en el síndrome de Pierre-Robin, ¿correcto? Kiri Duchat, el maullido, Angelman, la sonrisa falsa, Marfan, ya sabe la forma, problemas cardíacos, etc. ¿Ya? 22 años, consulta por astenia progresiva, palpitación y cefalea, palidez e ictericia, hemoglobina de 9, baja, aumento de cuentos reticulocitos, ok, anemia con retículos elevados, significa que es una anemia hemolítica probablemente. Incremento del LDH me apoya que sea hemolítica y la disminución de hemoglobina me apoya que sea hemolítica. Todo parece que sea una crisis hemolítica o una anemia hemolítica, ¿correcto? Muy bien, ya acá te dice ictericia todavía, ¿no? Ya está. Es una anemia hemolítica. Letra B, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuál sea? No sé, pero es una anemia hemolítica, ¿ya? Si una anemia hemolítica, por cierto, yo la junto con una plaquetopenia, ¿qué es eso, doctor? Eso se llama síndrome de Evans, no te olvides, datito, síndrome de Evans, anemia hemolítica más plaquetopenia, ¿ya? Bien, vamos a continuar ahora entonces con la parte B. En una población de 50.000 habitantes, 60% son mujeres. Entonces vamos calculando, 60% de 50.000, correcto, 2 ceros, 2 ceros,
30, 3 ceros, 30.000 mujeres, ¿no es cierto? 50% está en edad fértil, o sea, 15.000 mujeres en edad fértil. Murieron 4.000 niños y 80 madres. ¿Cuál es la tasa de mortalidad materna? Entonces recuerden, la tasa de mortalidad materna es las muertes maternas entre mujeres en edad fértil multiplicado por 10 a la 3. La razón de mortalidad materna es muertes maternas entre nacidos vivos en ese año multiplicado por 10 a la 5. Entonces lo que tenemos que reemplazar acá es la muerte materna, o sea, 80 mujeres entre las mujeres en edad fértil, que son 15.000. Y lo multiplicamos por 1.000. 3 ceros, 80 entre 15. ¿Ya? Entonces vamos a calcular. 80 entre 15, un ratito. Vamos a hacer ayudín. ¿Ven? Sale 5.3. Correcto, 5.3. Entonces, cuando tengan una pregunta así, ustedes no van a encontrar clave, pero claramente saben que es la 53, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede fallar ahí? Lo que puede fallar es los decimales. O sea, algunas literaturas consideran que esto es libre y se puede poner en función de cada país y en función de sus tasas. Entonces, algunas pueden considerar 10 a la 4. Si hubiera sido 10 a la 4, salía esto, 5.3, ¿no es cierto? Salía más inclusive. Otros hacen 10 a la 2, salía 5.3. Entonces, esos valores no debe confundirles. Sin embargo, si es que habría en las alternativas 53, 5.3, 0.53, ahí sí tienen que irse a lo estricto. Y lo estricto es que la tasa es por 1.000. ¿Ya? Entonces, la clave correcta ahí sería 5.3. ¿Ya? Muy bien. Al inicio de la pandemia se tomaba la prueba rápida, que consistía en detectar anticuerpos IgM e IgG del COVID en las muestras de sangre. Se sabe que esa prueba es altamente sensible, pero muy poco específica. Entonces, altamente sensible y muy poco específica. Por lo tanto, usted la debería recomendar en qué casos. Entonces, esta es una muy buena pregunta para que entrenen sus conceptos. Las pruebas sensibles se recomiendan para hacer tamizajes, ¿correcto? Y las pruebas específicas se utilizan para hacer diagnósticos, ¿correcto? Diagnósticos. Entonces, las pruebas de tamizaje, su gran problema es que van a dar varios falsos positivos, bastantes falsos positivos. Por lo tanto, para reducir eso, se suele hacer tamizaje en las personas que tienen el riesgo. Por ejemplo, tú no haces un tamizaje de cáncer de próstata en los niños con PSA, pero los niños tienen próstata. Sí, pues, pero no les haces el tamizaje. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, porque no son un grupo de riesgo. Igual, las adolescentes tienen mamas, pero no les hacen mamografías. Entonces, se tiene que hacer el tamizaje en el grupo de riesgo, ¿ya? Por lo tanto, no tiene sentido que apliquen pruebas rápidas en gente asintomática, por más que tenga un contacto estrecho, porque la prueba les puede botar un falso positivo, ¿ya? No vale la pena hacer en sintomáticos, pero de clínica inespecífica, porque puede ser otra enfermedad y no el COVID. Tampoco en asintomáticos solo para descarte. Entonces, lo lógico de hacer una prueba así sería en un sintomático que tiene clínica específica y aparte tiene contacto. O sea, esta persona tiene alta chance de salir positivo de verdad, un verdadero positivo. Entonces, las pruebas de tamizaje siempre se recomiendan en la población con el mayor riesgo posible de acotar. ¿Ya? Noto, y en los hospitalizados con prueba molecular positiva, bueno, si has marcado esto, estás grave, pues, ¿no? Porque no tiene sentido hacer una prueba de tamizaje si es que tú tienes el gol estándar ya positivo. O sea, es absurdo, simplemente. ¿Ya? Bien. A los 3 meses del inicio de la pandemia, se estableció que la vía de transmisión más efectiva era la aérea, ¿correcto? Sin embargo, no se estaba seguro si el uso de mascarillas protegía o no del contagio. Recuerden que hubo una época donde no se sabía bien sobre las mascarillas. Si usted es el encargado de epidemiología del MINSA y aún no tenía mandato de uso obligado de mascarillas, o sea, la gente todavía no estaba obligada,
¿qué diseño de investigación propondría para recomendar al ministro que se debe o no se debe usar mascarillas de forma obligatoria? Entonces, tú quieres demostrar, ¿qué cosa? Que la mascarilla, yo quiero demostrar que la mascarilla, variable independiente o causa, genera disminución de casos de COVID, que sería la variable dependiente o efecto. Esa es mi hipótesis. Entonces, si yo quiero demostrar esto, esta mascarilla viene a ser un factor de riesgo o un factor protector. Un factor protector. Entonces, si yo quiero hacer un factor protector para ver que disminuyan los casos, la mejor prueba, ¿cuál tendría que ser? Un ensayo clínico controlado. Correcto, un ensayo clínico controlado es la mejor prueba. Sin embargo, te pregunto, ¿era obligatorio, o sea, tú podrías manejar la variable independiente, podrías manipular la variable independiente, podrías manipularlo? ¿Hay alguna forma de que lo puedas hacer? Obligar a la gente a que lo use, harías un grupo, ¿cómo harías? Sería un poco difícil, ¿no es cierto? Y aparte que estás en plena pandemia y tienes que hacer algo rápido. Entonces, esto de acá no es viable hacer un ensayo clínico controlado ni un cuasi experimental, no es viable hacer esto, no se puede, por el contexto del caso. Entonces lo que te queda es o un caso control o una cohorte. Pero no te olvides, las mascarillas no estaban de uso obligatorio, o sea, algunos lo usaban y otros no lo usaban. Entonces, tú puedes preguntar a todos los casos de COVID y a los controles y preguntarles si es que usaron o no mascarilla. Pero el mejor estudio, el que tú deberías proponer, sería justo el inmediato inferior al ensayo clínico, que sería la cohorte. Y eso sería muy fácil, porque dirías a todas las personas que usan mascarilla constantemente, los seleccionamos y serían el grupo expuesto a la protección. Y la gente que no usa mascarilla sería el grupo control. Y los sigo en el tiempo, claramente monitorizando la exposición y no exposición a la mascarilla, y podría ver dónde hay más casos de COVID y automáticamente hago la recomendación con un buen grado de evidencia. Así que el mejor estudio acá es cohortes. Leemos acá, abro comillas, ya no quiero ponerme más vacunas, refiere su hermano que es ingeniero. Sin embargo, usted que vio muchos casos de COVID en el hospital, cree que aún todos deberían seguir colocándose refuerzos de vacunas, ¿no es cierto? Luego, su otro hermano opina que deberían vacunarse los que deseen, ¿no? Entonces se hace una discusión. Uno de sus hermanos ya no quiere más vacunas, el otro cree que eso es libre. Y obviamente, cerramos la pregunta, ante estas tribulaciones, ante este ir y venir de ideas, usted como experto en medicina y epidemiología, porque es el especialista, sugeriría revisar estudios en base a qué. Obviamente estudios de refuerzos de vacunas que calculen su qué. Entonces recuerden, una vacuna, te pregunto, ¿una vacuna es un factor de riesgo o es un factor protector? Es un factor protector. Entonces, cuando tú vas a recibir o prescribir un factor protector a un paciente, tienes que darle la reducción absoluta de su riesgo, que es la incidencia del que no se aplica ese factor protector menos la incidencia del que sí se expone al factor protector. Esa es la reducción absoluta del riesgo. ¿Ya? Entonces, eso se le debe calcular. Y una forma rápida y eficiente de calcular la RAR también es el número necesario a tratar. El número necesario a tratar es la RAR, pero elevada a la -1, o sea, la inversa, multiplicado por 100. Y ahí te dice cuántas personas deben recibir el tratamiento para salvar a una persona. Esto es lo correcto. Entonces tú deberías proponer, en vez de estar discutiendo sobre el aire absurdamente, veamos los estudios de NNT. ¿Correcto? Bien, la clave es la C. Se desea hacer un muestreo para calcular la prevalencia de cáncer en una población. Ya se nota que el 20% de la muestra sufre la enfermedad, o sea, la probabilidad de tener cáncer es 20%. Por lo tanto, el Q, la probabilidad de no tener cáncer es 80%. Para poder inferir en la población de estudio tendremos que usar ¿qué cosa? Entonces recuerden, cuando tienes una variable de sí o no, eso es una variable binomial.
y las variables binomiales se calculan no con Gauss, porque Gauss es para cuantitativa continua, ¿ya? No va la B tampoco, se usa la distribución binomial de Bernoulli, Entonces la clave es la C. Doctor, y la curva de Poisson es cuando tienes una politómica. ¿Qué es una politómica? Una que tiene varios resultados. O sea, supongamos que la pregunta hubiera sido, la probabilidad de tener cáncer es 10%, la probabilidad de tener infarto es 30%, la probabilidad de tener EPOC es 60%. O sea, ahí tienes ya 1, 2, 3 y n variables. Entonces, eso es politómica Poisson. Y chi cuadrado no tiene nada que hacer acá. Entonces, la clave es la C. Una mujer joven que hace 3 meses presenta un flujo vaginal abundante y a veces con rasgos de sangre, al examen su cervix está ulcerado con epitelio blanco. Eso es inmediatamente sospecha de cáncer, inmediato. El Papanicolau obviamente sale lesión de alto grado. Entonces, ante todo Papanicolau positivo, ¿qué tenemos que hacer? Colposcopía y toma de biopsia. Esta es una pregunta infalible. Nadie puede fallar esta pregunta, al menos a estas alturas del campeonato. Colposcopía y toma de biopsia. ¿Ya? Ese es lo correcto. Una mujer de 32 acude por cuadros repetitivos, ese es dato clave en esta pregunta, de parestesias y debilidad. Durante el año pasado tuvo 4 episodios, entonces toda mujer joven que tenga problemas de sensibilidad o motores subagudos tiene que ser esclerosis múltiple hasta no demostrar lo contrario, ¿ya? Y me dice que en el último ya no puede sentir todo el miembro superior derecho. Le hacen una resonancia y obviamente van a ver esto, los dedos en guante o en salchicha que salen ahí en la sustancia blanca. Eso es una desmielinización de la sustancia blanca. Esta chica tiene esclerosis múltiple. Entonces, en el manejo de esta patología no va. La esclerosis múltiple se le da para las crisis fingolimod. Para el manejo a largo plazo antes se usaba interferón. ¿Ya? Perdón, en el manejo agudo se le da metilprednisolona, y en el manejo antiguo crónico era interferón. Actualmente los medicamentos de manejo crónico es el fingolimod y el natalizumab, que es un monoclonal, ¿ya? Lo que no se le da es galantamina. La galantamina es para manejo del deterioro cognitivo avanzado en el Alzheimer, ¿ya? Mujer de 30, casada, consulta por flujo genital mucopurulento. Entonces sospechó clamidia, sospechó gonococo. Dolor en el hipogastro y fosas ilíacas. Eso ya es una EPI, claramente. No tiene retraso menstrual. Al examen su pulso normal, flujo mucopurulento, dolor intenso en la palpación del útero. Esa es una EPI grado 2. Y a la movilización del cérvix, grado 2. No se palpan tumoraciones y los fondos de saco son normales. Entonces no puede ser un absceso tubovárico o epigrado 3 porque no hay masas. ¿Qué te queda? Simplemente marcar una epigrado 2. Mujer de 55 cuya última regla fue hace 5 años y tiene, o sea, ya es una posmenopáusica tardía, ¿correcto? Tardía. Tiene dispareunia, secreción vaginal inespecífica y sangrado poscoital. Claramente eso puede ser por una atrofia de la mucosa de la vagina, claramente. Al examen su mucosa obviamente está pálida, atrófica, friable, sangrante, el útero es pequeño, 5 centímetros y no tiene hiperplasia porque es menos de 4 milímetros de espesor. Entonces tiene atrofia vaginal. ¿Qué le vamos a dar? Estrógenos o andrógenos, pero tópicos, porque no se tiene que dar sistémico, ya que no tiene los bochornos, ya está en la posmeno tardía. Entonces no va parenteral, no va oral, no va a terapia de reemplazo hormonal. Entonces hidratantes no se da, se le dan andrógenos o estrógenos tópicos, cualquiera de los dos. Se prefiere andrógeno porque es más potente y tiene menos riesgo de hacer efectos de cáncer de mama, pero igual le puedes dar estrógenos, ¿ya? Si deseo disminuir el error aleatorio o el error beta, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que aumentar la muestra, nada más. Y aumentar la muestra significa aumentar la potencia. Entonces ¿tengo que cambiar el tipo de muestreo? No.
Tengo que bajar la varianza, yo no puedo controlar la varianza poblacional, tengo que aumentar la potencia de la muestra, el tamaño. Yo no puedo tocar la significancia y no puedo, si aumento el error aleatorio sería lo inverso, pues no tendría que bajar el error aleatorio si quiero bajar, o sea, no tiene sentido la E. ¿Qué anticonvulsivante se suele preferir de primera línea ante un estatus epiléptico en pediatría? Entonces, el anticonvulsivante de elección en el neonato, antes decían que era fenobarbital, pero es en el recién nacido, ¿ya? Y eso es literatura antigua. En cambio, acá están diciendo en pediatría, entonces en general es una benzodiazepina, cualquiera de estos de acá, benzodiazepina. Pero ¿cuál es mejor? Siempre el lorazepam, porque tiene menos tiempo de vida media y por ende tiene menos riesgo de intoxicación. Paciente joven después de un esfuerzo físico refiere cefalea súbita y se le añade pérdida del sensorio. Entonces, un joven que tras un esfuerzo físico hace cefalea súbita y luego hace pérdida del sensorio, claramente estamos frente a una hemorragia subaracnoidea, ¿no es cierto? Y para colmo en la TAC ya le encuentran sangrado, Fisher 2. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que internarlo, hay que manejar su presión para que no suba la PAM por encima de 160, hay que hacer control metabólico porque estos suelen hacer acidosis e hiperglicemias intratables. Le damos nimodipino para evitar el vasoespasmo y lo que sería absolutamente incorrecto sería darle TPA porque lo terminas de matar, ¿no? Lo matas de una hemorragia cerebral masiva. Así que si marcaste TPA, urgente te vas a estudiar teoría de SB, ¿ya? Mujer de 52 que fuma, estreñida, pérdida de orina al esfuerzo, entonces incontinencia urinaria de esfuerzo, antecedente de 2 partos vaginales, correcto, multiparidad. Al examen distopia grado 2, correcto, era de esperarse una pregunta de distopia. ¿Cuál es el factor de riesgo más potente en esta paciente? Los factores de riesgo de distopia son la multiparidad, la edad, demostrados. El tabaquismo no tanto, el estreñimiento tampoco tiene buena evidencia, la incontinencia no es factor de riesgo. Y de estos dos, la paciente tiene edad, sí, pero no tanto, porque la edad es a partir de los 40 años y recién va en 52. Lo que tiene es multiparidad. Un hijo es 4 veces de riesgo, 2 hijos, 8 veces de riesgo. La A. Mujer de 45 con trastorno cognitivo marcado de inicio reciente. Entonces, una mujer muy joven hace trastorno cognitivo. Ojo, no puede ser Alzheimer, porque el Alzheimer no se presenta a esa edad, ¿ya? Y no es de inicio reciente. El Alzheimer es por descarte y es de varios años, no es en meses. Además, refiere alucinaciones y últimamente movimientos involuntarios. Entonces, las alucinaciones, clínica psiquiátrica y movimiento involuntario, va más con un Huntington. La corea es el movimiento involuntario, la psicosis es componente en el Huntington, yo marcaría la C. Para hablar de demencia de Lewy tendría que haber parkinsonismo, que no lo hay. Para hablar de demencia de Pick tendría que haber cambios de la conducta, pero sin movimientos involuntarios, que no lo hay. Y para demencia vascular tendría que haber focalización, que no lo hay. Madre en lactancia materna exclusiva que no presenta menstruación, es lógico. ¿Por qué? Por la lactancia materna. ¿Y quién causa la menorrea en la lactancia materna? El incremento de FSH, no, es la disminución de FSH, correcto. Pero la pregunta es, ¿la disminución de FSH por qué? Porque aumenta la prolactina, recuerda eso. Cuando aumenta la prolactina, disminuye la GnRH, ¿ya? Y eso obviamente disminuye la FSH y la LH y todo, y no hay menstruación. Pero el origen es la C, el incremento de prolactina. Un adolescente de 16 años acude a consulta porque está triste y con pocas esperanzas en la vida. Esta clínica la presenta desde los 14 años, o sea, tiene más de 2 años de clínica. Tiene poco apetito y está cansada. Entonces, no cumple los 5 criterios de depresión y claramente tiene más de 1 año de duración porque es una adolescente. Entonces, eso es una distimia, ¿ya? Es más de 2 años si es que no fuera adolescente. Pero igual, cumple 2 años, así no hubiera sabido ese dato. La presencia de convulsiones generalizadas en la abstinencia alcohólica ocurre ¿en qué momento? Recuerden, las convulsiones generalizadas son por aumento principalmente de noradrenalina que ocurren los primeros 2 días. Luego, para el tercer día en adelante, el aumento de dopamina genera el delirium tremens, pero al inicio son las convulsiones, la D.
Paciente politraumatizado atendido en shock trauma, funciones vitales con saturación de oxígeno progresiva, porque tiene un Glasgow 5. Tiene fracturas múltiples, costales, de pelvis, de la mandíbula. Ojo, tiene Glasgow 5 y tenemos que intubar al paciente, pero no lo podemos intubar porque su mandíbula está fracturada de forma severa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acceder por el cuellito. No nos queda otra que hacer una traqueostomía. De hecho, podríamos hacer incluso primero una cricotirotomía, pero de haber posibilidades, de frente a una traqueostomía para acceder siempre a vía aérea primero. ¿Ok? Un varón de 70 kilos, nos piden fórmula Evans. Evans, ¿cómo es? Evans es 1 mililitro de cristaloides por kilo de peso, 1 mililitro de coloides por kilo de peso, por porcentaje de superficie corporal quemada, y se le agrega 2000 mililitros, es decir, 2 litros de suero glucosado. Esto sí es absoluto, 2000. Pero arriba sería 1 por 70 por miembro inferior derecho es 18 y mano derecha es 2. Ojo, no dice la palma, dice toda la mano. 18 más 2, 20. De cristaloides es eso, y de coloides igual. 1 por 70 por 20. En ambos casos es 1400. 1400, es decir, 2800. ¿Ok? Si le sumamos los 2 litros de suero glucosado, nos sale 4 litros 800. En las primeras 8 horas se le da la mitad, es decir, 2 litros 400. Esto según la fórmula de Evans. Si usan Parkland, les va a salir la clave A, porque en Parkland es de frente 4 mililitros por 70 por 20. Eso sale 5 litros 600. La mitad, 2 litros 800. Pero eso es con Parkland. Aquí hacemos Evans, que nos pregunta. 48 años, dice tiene dolor al defecar. Eso ya es una fisura, pero muy probablemente. Tiene paquetes venosos prolapsados que se reducen manualmente. Eso es unas hemorroides. Hemorroides grado 3 porque es de reducción manual. Entonces, hemorroides internas grado 3 con fisura anal es muy probable. Solución de continuidad, línea media posterior, eso es una fisura. Clave A. Torcedura del pie en inversión, eso es esguince. Tiene dolor intenso, impotencia funcional y equimosis, eso es esguince. Sobre lo más probable es correcto. Si dice leve equimosis, leve impotencia funcional, ¿ok? Es porque el esguince es probablemente grado 1. No es grado 3, porque el grado 3 tiene severa impotencia funcional. Aquí lo que predomina es solo el dolor. Dolor, básicamente. No hay mucha impotencia funcional, no hay mucha equimosis. Así que no es un grado 1 probablemente. ¿Se requiere compresas calientes? No, se pone hielo al inicio. En el manejo es necesario la analgesia y vendaje elástico, sí, es correcto, hay que aliviar el dolor y con alguna bendita. ¿Debe operarse? No, porque se operan solo los grado 3. ¿Y es urgente la estabilización con un yeso cerrado? No. De hecho, se podría estabilizar con una férula, pero el yeso cerrado es peligroso porque puede llevar a un síndrome compartimental. Clave C. Recién nacido de parto vaginal con líquido amniótico verdoso de 4 litros 100, de 4 kilos 100, perdón. Tiene reflejo de Moro incompleto, asimétrico. Eso es una probable fractura de clavícula, es decir, una parálisis braquial. Distrofia muscular, fractura de húmero, miopatía, luxación de hombro, no. Lo más probable es que sea una lesión de plexo braquial por fractura de clavícula en un bebé más o menos macrosómico, ¿cierto? Clave E. 56 años, le hacen una apendicectomía, una apendilapa hace 15 días y encuentran un tumor carcinoide de más de 2 centímetros. 22 milímetros es 2 centímetros y algo más, ¿no es cierto? En la base, es decir, que está comprometiendo la base. Tanto por tamaño como por compromiso de base, los tumores carcinoides en este caso tienen que hacerse micolectomía del lado derecho. No olviden que si el tumor es pequeño y no tiene compromiso de la base y demás, se hace apendicectomía. Clave E. Recién nacido, prematuro, con 2 kilos 100, prematuro, ¿ah? Tiene inestabilidad térmica, distensión, deposiciones con rasgos de sangre, probable NEC. ¿Qué examen nos ayudaría a confirmar el diagnóstico? Si estamos sospechando en una enterocolitis necrotizante o NEC con sus siglas en inglés, lo correcto es hacer una radiografía para buscar probable neumatosis. Clave D. 60 años, dice que una mujer mayor se cayó en las escaleras y ahora tiene acortamiento del miembro inferior.
aunque la edad suele ser mayor, pero igual es válido. Acortamiento y rotación del pie hacia afuera. Rotación externa. Acortamiento, bueno, no está la aproximación, pero no importa. Acortamiento, aproximación y rotación externa. Basta que esté en uno de ellos. En este caso hay dos. En una persona adulto mayor que se cayó de las escaleras es una fractura de cadera, una fractura del cuello del fémur. ¿Ya? Fractura del cuello del fémur que podría generar en algún momento una necrosis avascular en la cabecita. En 65 años, hace 10 días, tiene 39.2 de fiebre, dolor en hipocondrio derecho, escalofríos y letargia. Una mujer mayor que está con fiebre, está con caída de la presión, ictericia de piel y escleras. Hace 5 años fue diagnosticada de colelitiasis. Muy bien. Dolor e ictericia. ¿Cierto? Dolor e ictericia. Y fiebre. Tiene triada de Charcot. Si tiene triada de Charcot es una colangitis. Además aún si tiene antecedentes de colelitiasis. Es más, es una colangitis severa. Pues ya tiene varios días, tiene 10 días. Es un montón de tiempo. Y por eso es que ya está entrando en severidad, ¿no? 70-50, está en hipotensión. Ahora, sí podría ser cáncer de páncreas, sí podría ser sobre todo cáncer de páncreas, pero lo más común, ¿no? Lo más probable. No nos está hablando de baja de peso, nada de esto. Es una colangitis severa. Probablemente ya no vamos a poder hacer CEPRE por el estado de la paciente. De repente va a tener que ser un drenaje quirúrgico percutáneo. Se realiza una colecistectomía laparoscópica por colelitiasis. Cuando sacan la vesícula por el ombligo, se rompe la bolsa extractora y se sale la bilis. ¿Listo? Se alteraron los protocolos de limpieza. Por lo tanto, ya deja de ser limpia contaminada. No olviden que las colecistectomías normalmente son limpias contaminadas. Pero si ya se alteró la asepsia, en este caso pasa a ser contaminada. Clave C. 3 años, cruza la pista, un niño lo jala a su papá. Ya saben la clave, ¿no? Ingresa a emergencia con dolor en el codo, con impotencia funcional y en pronación. Pronación dolorosa en un niño de 3 años que lo han jalado es una subluxación de codo. Ya que viene en pronación y flexión, con leve flexión y pronación, el tratamiento va a ser lo contrario. La reducción va a ser, extensión del codo. Como estaba flexionado, hay que extenderlo. Como estaba pronado, hay que supinarlo. Y luego termina todo en una flexión. Extensión, supinación y flexión. Clave E. Extensión, supinación y flexión. A veces la palabra extensión viene con el término tracción, ¿no? Jalar el codito. 45 años, tiene dolor en el abdomen superior y alza térmica. Tiene dolor, fiebre. Dolor, fiebre e ictericia. Otra tríada de Charcot. Murphy positivo, leucocitosis y demás. Vesícula biliar distendida y pared de 4 milímetros con presencia de un cálculo. Ajá, esta es una colangitis, pero que se origina en una colecistitis. ¿Por qué? Porque la vesícula está con pared engrosada. Significa que esto fue una colecistitis que probablemente está haciendo un síndrome de Mirici. Aquí lo correcto, dado que el problema es el cálculo que está en la vesícula, hay que sacar la vesícula. ¿Ok? Es una colecistitis que se está complicando con colangitis. Hay que operarlo cuanto antes, una cirugía urgente. 25 años, se cae la bicicleta y presenta equimosis en alas de mariposa. No olviden que las equimosis en alas de mariposa son característicos del trauma de uretra, ¿no es cierto? En la zona perineal. Trauma de uretra anterior, sobre todo, posterior también puede dar la misma imagen. Cuando sospechan de lesión de uretra, lo que tenemos que hacer es una uretrografía retrógrada. No cisto, porque no podemos poner toda una sonda hasta la vejiga para llenarlo de contraste. No, se pone solo un poquito para pintar la uretra y ver la zona donde fuga para identificar la lesión. Es una uretrografía retrógrada. Y para terminar, un neonato de 12 horas, a término, está vomitando, está distendido, es un obstruido, probable atresia intestinal, ¿no? No elimina meconio, encuentran niveles hidroaéreos y no hay gas distal. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Entonces, si es una atresia intestinal, lo más probable es que sea una atresia yeyuno-ileal, porque las atresias duodenales, no olviden que tienen doble burbuja. Acá hay niveles
hidroaéreos. ¿Ok? Muy bien.